for every good work. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. Amén. The Bible is powerful. La Biblia es poderosa. The Bible, Cuando estudiamos la Biblia, not just read it casually, no solamente leerlo casualmente, but study it systematically pero estudiarlo sistemáticamente with a guide, con una guía, with a Bible teacher. con un a maestro de la palabra. And we've got plenty of material here in church to Y, help you with that. y tenemos mucho material aquí en la iglesia que te puede ayudar con eso. We have books, Tenemos libros, we have digital formats. tenemos formatos digitales. There's no excuse, No hay excusa. but it's hard to do it on your own. Es muy difícil hacerlo solo. It won't be systematic. No será sistemático. And so you'll waste a lot of time and not understand everything. Entonces vas a perder mucho tiempo porque algunas cosas no las vas a poder entender. But when we read the Bible, Pero cuando leemos la palabra de Dios, it teaches us, nos enseña, but it also rebukes us. pero también nos reprende. If you're reading the Bible and you read something that annoys you, that you don't like, Si lees la Biblia y lees algo que no te gusta y te enojas, it means the Word of God is rebuking you, entonces eso significa que la palabra de Dios te está reprendiendo, trying to correct something in your life. está corrigiendo algo en tu vida, It rebukes us. nos reprende, It also corrects us. también nos corrige. It not only does it say don't do this, No solamente te dice que no lo hagas, but it tells you the right way to pero do it. también te enseña la manera correcta de hacerlo. So it corrects us, También nos corrige, but it also trains us in righteousness. pero también nos entrena en la justicia. Morality is a very relative thing. La moralidad, lo moral es muy relativo. What people call good, Lo que la gente llama bueno it's very relative. es muy relativo. It's not the same for everybody. No es lo mismo para todo el mundo. You can find almost anybody to applaud almost anything that you do. Puedes encontrar gente que aplauda todo lo que tú haces. The Bible says that in the end times, Dice que en los tiempos finales, la Biblia dice que en los tiempos finales, people will look for pastors and teachers that tickle their ears. dice que iban a buscar pastores y maestros que le den comezón de oír And say the things that they want to hear. y que digan las cosas que ellos quieren escuchar. But righteousness in the eyes of God Pero la justicia en los ojos de Dios is all that is in the purposes of God. es todo aquello que está en el propósito de Dios. It has nothing to do with the morality of man. No tiene nada que ver con la moral del It hombre. doesn't even have anything to do with what any pastor can say. No tiene ni siquiera que ver con lo que el pastor pueda decir. So the word of God trains us in righteousness. Entonces la palabra de Dios nos entrena en justicia, That which is right in the eyes of God. aquello que está bien delante de los ojos de Dios. So if we allow the word of God to have all these effects in us, Si permitimos que la palabra de Dios tenga todos estos efectos en nosotros, then you will be thoroughly equipped entonces tú vas a estar bien equipado for every good work para toda buena obra, or every God work. para toda obra de Dios. Amen? Amén. So God wants us to go deeper in 2025 into His Word. Entonces Dios quiere que en el 2025 nosotros entremos más profundo en su palabra. It will equip us for life and for ministry. Nos va a equipar para la vida y para el So we ministerio. study the Word, we memorize the Word, Nosotros estudiamos la palabra y la memorizamos and that's why we go to Bible studies. y por eso vamos a los estudios bíblicos. Number 3, Número 3, deeper in fellowship. profundidad en la comunión. Hebrews chapter 10. Hebreos capítulo 10. Let's read that together. Vamos a leer estos juntos. Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Hebreos 10, 24 y 25. It says, "Let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, not giving up the meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. So we're encouraged here to go to other people in the body of Christ, Entonces aquí se nos motiva a que vayamos a otras personas en el cuerpo de Cristo, to love them, a amarlos, to serve them, a servirlos and to encourage them to fellowship. y a motivarlos a que tengan comunión. So it would be good that
on a Wednesday night, you look around Entonces es bueno que los miércoles en la noche mires a tu alrededor and remember who's here. y te recuerdes quién está aquí. Then on Sunday, Y entonces el domingo, you ask people, hey, I didn't see you on Wednesday y night. tú le puedes preguntar a la gente, oye, no te vi el miércoles en la noche. Oh, you missed a great word. Y decirle, te perdiste de una tremenda palabra. And then they'll say, well, I saw it online. I saw it on Facebook. Y te pueden decir, bueno, la vi en Facebook. What can we say to that? ¿Qué podemos decir acerca de eso? But that's not fellowship. Pero eso no es comunión. It's good to hear a Bible study, Es bueno escuchar una palabra, un estudio, but something special happens when we come together. pero hay algo especial cuando hay comunión, It doesn't happen when you are not together in the fellowship. que no sucede cuando no estamos juntos en comunión. On Sunday, we had the Lord's Supper. El pasado domingo tuvimos la cena del Señor And the Bible says in these verses that we read in 1 Corinthians chapter 11, y la Biblia dice que estos versos que leímos en Primera de Corintios 11, that because some people don't really understand what fellowship is, porque algunas personas no entienden lo que es comunión, the coming together, juntarse, they get sick. entonces se enferman. So I believe many Christians are sick Entonces por eso que creo que muchos cristianos están enfermos, because they don't understand. They don't judge the body of Christ rightly. porque no juzgan el cuerpo de Cristo correctamente. They say, oh, I can watch it on the internet. Porque dicen, yo lo veo en el internet. But when we come together, Pero cuando nosotros nos Psalm juntamos, 133, Salmos 133, it says, behold how good and how pleasant it is mira cuán bueno y cuán delicioso es when the brethren dwell together cuando los hermanos habitan juntos in harmony. en armonía, There, ahí, in that place, en ese lugar, not at your home by yourself, no en tu casa tú solo, but when the brethren dwell together in harmony, sino cuando están unidos en armonía, God sends blessing and eternal life. Dios envía bendición y vida eterna. And one of the blessings is healing for our bodies Y una de las bendiciones es la sanidad para el cuerpo, because we're joined correctly to the body of Christ. porque estamos unidos correctamente al cuerpo de And the Cristo. life of God flows through all the members. Y la vida de Dios fluye en ese cuerpo. So God wants us to go deeper into fellowship. Entonces Dios también quiere que vayamos más profundo en la comunión. Sometimes people rather go to a barbecue than they go to church. Hay personas que prefieren ir a un barbecue que a la iglesia, But when they're in pain pero cuando tienen dolor or when they're sick, o cuando están enfermos, they go to church. entonces van a la iglesia Pastor, pray for me. y piden oración. Pastor, ora por mí. Number 4, Número 4. God wants us to go deeper in service. Dios quiere que vayamos más profundo en el servicio. In Galatians chapter 5, En Gálatas capítulo 5, verse 13, versículo 13, it says, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the flesh, but rather serve one another. porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. So this is an important aspect of our faith. Entonces, esto es un aspecto muy importante de nuestra fe. When we look for opportunities to serve in our church Cuando nosotros buscamos oportunidades de servir en nuestra and iglesia encourage other people to serve in y the también church, motivamos a otros a que sirvan en la iglesia, we all have gifts and talents, todos tenemos dones y talentos and we have something to contribute to the body of y Christ. todos tenemos algo que contribuir al cuerpo de It's Cristo. not under obligation No es por obligación, because we're not slaves. porque no somos esclavos, We are servants of God, somos siervos de Dios, bond servants of God. siervos Esclavos. a esclavos de Dios. So here's the difference between a bond servant and a slave. La diferencia entre un siervo esclavo y un esclavo, A slave is under compulsion to serve. el esclavo tiene que servir bajo compulsión. An employee serves because of the money that he gets, the reward that he gets. El empleado sirve porque recibe dinero, recibe paga, But a bond servant serves because of love. pero un siervo esclavo sirve por amor. And so all these apostles, Paul and Peter, they considered themselves bond servants of Jesus Christ. Todos estos apóstoles, Pablo y Pedro, se consideraban
esclavos siervos de Dios. So they made themselves a slave of Jesus out of love. Se hicieron esclavos de Cristo por amor. So we are being called in 2025 to serve more. Entonces en el 2025 nosotros estamos llamados a servir And más. sometimes people come, I went to a soup kitchen last weekend in downtown Miami to help the homeless. Yo a veces me llaman y me dice, oh, yo fui al downtown de Miami a servir en la iglesia para los que están sin hogar. And I say, well, I wish the people in church were blessed by your service too. Y yo les digo, bueno, yo quisiera también que la iglesia de la gente en la iglesia estuvieran bendecido por tu servicio también, Because we go serve wherever we want, porque vamos y servimos donde quiera que queramos, whatever we think is good, cuando pensamos que está bien and we neglect our first priority, y descuidamos nuestra primera prioridad, which is the body of Christ. que es el cuerpo de So Cristo. this is, I believe, where serving begins. Y entonces aquí es donde yo creo que el servicio debe comenzar. And from here, we are sent out to the community to serve. Y de aquí salimos a la comunidad a servir. So God wants us to grow deeper in service, Entonces Dios quiere que vayamos más profundo en el servicio and that you would offer your gifts and your talents to the body of Christ. y que puedas ofertar tus dones y talentos al cuerpo de There's Cristo. all kinds of ministry opportunities in the church. Hay todo tipo de oportunidad en el ministerio en la We iglesia. have a very active food ministry, Tenemos un ministerio de comidas en la and we iglesia have to go 2 or 3 times a week to pick up food. y tenemos que ir 2 y 3 veces a recoger la And comida. then we bring it to church and we sort it and we unpack it. Entonces la traemos a la iglesia y la tenemos que dividir y tenemos también que empacarla. And then we need people to help distribute it and be here so families can come and pick up food. Y necesitamos gente que vengan a ayude para que las familias puedan recoger la comida. We have people that need prayer that are in the hospital. También tenemos gente que necesitan oración porque están en los hospitales. It's good that we pray for one another from our homes. Es muy bueno orar desde la casa por But aquellos, what a blessing to visit them in the hospital. pero qué bendición será si puedes visitarlo en el It's hospital. impossible for a pastor to do everything by himself. El pastor no puede hacerlo todo él solo, But if we go deeper in service, pero si vamos más profundo en el servicio, we can meet many of the needs Y in the pod- body of Christ. podemos entonces encontrarnos sirviendo en las necesidades del cuerpo de And Cristo. we can train you in those things. Y incluso te podemos entrenar en esas Don't cosas. say, I don't know how to do it. No me digas que no sabes hacerlo. God is looking for people that are, let me see how, God doesn't call the qualified. Dios no llama a aquel que está calificado. He qualifies those who are called. Él califica a aquellos que son llamados. Amen. So once you Amen. say, here I am, Lord, Entonces, cuando tú digas, aquí estoy, Señor, then God prepares you entonces Dios te prepara and sends you. y te envía. Amen. He Amen. will always prepare you. Siempre te va a preparar. So those are the 4 areas that I believe this year God wants to bring us into deeper areas. Entonces, estas son las 4 áreas donde Dios quiere que vayamos más He wants us to profundos. be deeper in prayer, Más profundo en la oración, not just asking for things, no solamente pidiendo cosas, but also listening to God, pero también escuchando a Dios, having fellowship in our personal relationship with God, teniendo comunión con Él personalmente and bringing our burdens to Him y también trayendo nuestras cargas a so that Él we can have more peace in our life. para que podamos tener más paz en nuestra God vida. wants us to be deeper into His Word. También Dios quiere que vayamos más profundo en su palabra. He wants you to fall in love with His Word. Él quiere que tú te enamores de su And He palabra. wants to train you and teach you to be an effective minister. Él quiere entrenarte y enseñarte para que tengas un ministerio efectivo. He wants us to go deeper into fellowship, También quiere que vayas más profundo en la comunión, not just in the church, no solamente en la iglesia, but invite one another pero también uno con otros and go visit each other. y se visiten unos con The otros. fellowship is important, La comunión es importante and deeper in service of God. y también más profundo en el servicio a Dios. Prayer, the Word, and fellowship. Prayer, Oración, oración, the Word, la palabra, fellowship, comunión and y service. servicio. Amen. Amen. God is inviting us to go deeper. Dios nos está invitando a que vayamos más profundo. Let's stand up and close in prayer tonight. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración. Amen. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. Help us understand your purposes. Ayúdanos a entender tus propósitos. And then as you call us deeper into all these areas, Y así como tú nos estás llamando más profundo en todas estas áreas, help us to be obedient. ayúdanos a ser obedientes.
and pay attention to things that you want us to pay y attention to, prestar atención a aquellas cosas que tú quieres que nosotros prestemos that we atención, might come to the fullness of Christ in our life, para que podamos llegar a la plenitud en Cristo that this Jesús. will be a blessed new year Que este sea un año bendecido, where we grow in all these 4 areas que podamos crecer en estas 4 áreas for your glory and honor. para tu gloria y tu honra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. God Y bless amén. you. Greet each Dios other le in the love of bendiga. Jesus. Salúdense en el amor de Dios. Aleluya. Gracias, Joelito.